avancemos con, como decía, tu rol dentro de la ATP. ¿Estás trabajando dentro del board? Había por ahí un dato también que decía que había sido el único jugador en activo en la historia que había formado parte del board de la ATP. Básicamente, para la gente que no lo conozca un poco cómo funciona esta industria, la ATP es el órgano que dirige o en el que os amparáis todos los jugadores de tenis profesionales, ¿no? Correcto, es el órgano que aúna a los jugadores y a los torneos. O sea, digamos que es el órgano que regula que los jugadores y los torneos se pongan de acuerdo y que después haya un calendario que ellos mismos son los que organizan. Claro. Entonces la ATP, en este caso, como los accionistas, por llamarlo de alguna manera, el 50% son los torneos y el 50% son los jugadores, tienen unos representantes en la junta de directiva que a su vez eligen los consejos de jugadores o los consejos de torneos. En este caso, los consejos de jugadores son los jugadores que hay en activo, que cada uno viene representado por su ranking o su modalidad. Es decir, hay dentro de los 10 jugadores que hay en el consejo, creo que hay 3 que son doblistas, y después hay otros 2 que son dentro del top 10, y después otros 2 que están dentro del top 50, otros 2 que están dentro del top 100, del 50 al 100, y otros 2 que hay del 100 para atrás, ¿no? Bueno, pues ese consejo, en los torneos pasa algo parecido, es el que después vota a quien se elige para estar en la junta directiva. Que no son, como tú has dicho, jugadores en activo. En mi caso, claro, cuando me presenté dije que me quería retirar en 2023, que iba a jugar algunos torneos, pero que mi idea era retirarme porque, bueno, pues porque se me daba esta posibilidad y porque yo ya estaba un poco cansado. ¿Cuáles serían las patatas calientes ahora mismo encima de la mesa del board de la ATP? Porque, bueno, antes de que me respondas a eso, ¿un jugador es igual a un voto? Decías que 50% jugadores, 50% torneos. ¿Todos los jugadores se escucha su punto de vista a la hora de tomar una gran decisión? ¿Es un voto delegado? ¿Cómo funciona un poco todo esto? No, el jugador, digamos, el consejo de jugadores, que es el que representa a los jugadores o viene representando a los jugadores, esos jugadores votan al consejo de jugadores para que el consejo de jugadores al mismo tiempo me diga a mí dentro de la junta como su representante, me dé su opinión acerca de cada aspecto, con lo cual están, digamos, los jugadores votando por sus representantes y al mismo tiempo los propios representantes de esos jugadores votándome a mí a ti y a los otros 3. Entendido el órgano. Entiendo que tú hablas entonces mucho con ellos, ¿no? Con ese consejo. Sí, forma parte. Sí. Son en activo, ¿no? Son jugadores en activo este consejo. Correcto. ¿Se puede saber cuáles están a día de hoy dentro de ese consejo? Sí, claro. Van cambiando, ¿vale? Van rotando año a año. ¿Son top 100 o da igual? No, es lo que te decía. Hay 2 top 10, 2... Mira, está Rublev, Dimitrov, Zverev, Pedro Cachín, Pedro Martínez, Wesley Kohlhoff, que es un doblista, Matthew Ebden, que es otro doblista. Está Miguel Ángel Reyes Varela, que es doblista mexicano. Tenemos a ¿quién más? Me faltan 2. Bueno, no hay problema. Estas son las personas con las que tú más estás en contacto, ¿no? Entiendo, y que te hacen llegar esas decisiones o esos sus puntos de vista. ¿En base a qué temas? ¿Cuáles son las grandes patatas calientes que te decía a día de hoy que se debaten? No, las grandes patatas calientes... mira, está, ya me acuerdo, Mackenzie McDonald, americano. Las grandes patatas calientes es el calendario. Los jugadores quieren dejar de jugar tantas semanas. Al final el calendario tiene 42 semanas. Los jugadores en la ATP tienen 42 semanas de 56. De 52. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Somos en cada parte del mundo, claro. Claro, somos el circuito o el deporte que más semanas se juega cada año. Wow. O sea, el fútbol, por ejemplo, tienen 2 meses y medio de descanso entre la liga, ¿no? El tenis no. Entonces ellos nos dicen, oye, vamos a intentar
tener un poquito más de descanso, porque es que esto es brutal, me voy a lesionar, que es un poco el problema que se está viendo muchas veces que hay, ¿no? Sí. Entonces, el calendario es una de las cosas, el tratar de reducir un poquito las semanas, ya te digo que es una batalla complicada de ganar, pero sí, que se está en ello. Y después el tema de los estándares. Yo creo que los estándares se han mejorado mucho, los estándares de los torneos, ¿vale? Sí. El que un jugador en un torneo Challenger venga, llegue allí y diga, bueno, pues estas son unas condiciones perfectas, Óptimas. profesionales, por lo menos profesionales, para que yo ejerza mi trabajo. De hace 20 años ahora ha cambiado muchísimo, pero hace 20 años, que era cuando yo empezaba, o hace 10, 15, 16 años que era yo cuando jugaba más torneos Challengers, yo recuerdo que era, pues había sitios que eran muy guays porque la organización de ese torneo se volcaba y había otros que decías, ostras, es que esto ni en el apartamento de Denia, tío, ¿sabes? Entonces eso, el regular eso, el forzar, el tratar de poner unos estándares y que si no como torneo no los cumplas, pues te quito esa semana y ya no lo vuelvas a hacer. Eso es en lo que nos estamos focalizando mucho. Claro. Pues hay muchos fallos y los van a seguir habiendo, pero creo que de un tiempo a esta parte se ha mejorado esa parte. Al final lo que veo es que hay mucho torneo jugador. Ahí es donde está el gran... Claro, la fricción, lógicamente. La gran fricción. Torneos porque, claro, el jugador quiere menos, quiere jugar menos tiempo y los torneos quieren seguir organizando eventos porque, lógicamente, generan dinero, empleo, etcétera, que está muy bien. Y luego, por otro lado, está el tema del estándar, que eso... Pues hombre, es llamativo, ¿no? Que hayan algunos que hace 20 años... Sí, yo creo que ahora ha ido mejorando, pero lógicamente, incluso en los Master 1000, en los mejores eventos que nosotros tenemos, vemos que hay cosas que se tienen que mejorar. Sobre todo ahora con el cambio, no sé si sabes, ahora hemos cambiado a torneos de 12 días. Sí, Madrid, correcto. Roma son torneos de 12 días, como Indian Wells y Miami. Eso va un poco en la estrategia de ATP que te comentaba de ayudar a más jugadores y hacer el cuadro más grande. Eso hace que en vez de un cuadro de 48 de 56 jugadores, que era lo que teníamos antes, nos vamos a un cuadro de 96. ¿Eso qué hace? Que haya 50 tíos o 40 tíos que de repente entren al cuadro final de un Master 1000. Claro. Si al mismo tiempo eso lo sumas... Y que ganan ese dinerito que claro, eso antes. Cuadro final, pero es que además lo sumas a los jugadores que no hubieran jugado la fase previa de ese torneo Master 1000, que ahora sí que lo van a jugar, porque los que estaban jugando a la fase previa eran los que ahora ya entran en cuadro final, ¿no? Bueno, un poco en esa estrategia, pues salen problemas. Salen momentos en los que dices, bueno, es que esta infraestructura la teníamos preparada para 56 jugadores, ahora la tenemos para 96. Claro. Y hay que cumplir unos estándares. Y bueno, en eso estamos, pero es cierto que bueno, pues salen challenges. O sea, hay muchos challenges. Claro. Oye, seguimos hablando un poco de la industria del deporte. Hablemos de los Grand Slams, que son como los 4 grandes eventos deportivos del mundo del tenis más reconocidos, ¿no? Nueva York, además, ¿qué ciudades, eh? Nueva York, Londres, París y Melbourne. A nivel torneos entiendo que están fuera, por lo que tengo entendido del órgano rector de la ATP. ¿Cómo es un poco la conciliación con ellos? ¿Qué tal funciona esa relación? Bueno, la relación es buena. Lógicamente, muchos forman parte de la propia ATP porque tienen torneos que son suyos. Claro. Es decir, Australia, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Australia. Antes de Australia hay una gira de torneos que son propiedad de la Federación Australiana, que a su vez es la dueña del Open de Australia, ¿vale? Bueno, pasa con varios. Pero es cierto que después lo que se dice contribuir el propio Grand Slam, contribuir a la organización, a la ATP, no contribuye, ¿vale? Es verdad que ellos sí que pagan unos cheques muy grandes, los más grandes que hay en el circuito,
Y Que además sube año a año. Yo eso alucino. Sí, pero como ATP. ATP también. Sube año a año, claro que Pero sí. no al ritmo de la inflación, ¿eh? No, Bastante bueno, más. en los Grand Slams, Bastante más. como no hay control, lo deciden ellos, ¿no? Claro. Entonces, la ATP sí que regula año a año los Ajá. precios, pero ellos digamos que ponen lo que ellos creen, ¿no? Claro. La ATP no tiene ningún tipo de control sobre eso. Pero lo que te decía es que al final ellos no contribuyen a los jugadores, lógicamente, un cheque muy grande, Ajá. ¿vale? Y muy apetitoso. Pero es verdad que los beneficios de un tenista que es miembro de ATP son mucho mayores que el propio prize money que te Claro. dé, ¿no? Nosotros tenemos un plan de pensión para los jugadores. Tenemos un bonus pool que se llama para los 30 mejores jugadores. Antes era para los 12. En esa estrategia de tratar de dar, lo hemos subido a los 30 mejores. Cuando acabas, bueno, pues que cuando acabas entre los 30 mejores del mundo, sí, tú tienes un dinero, cada como una año. especie de bonus. Ajá. Que te da la propia ATP. Vale. Te da un bonus por acabar entre los 30 Entre los 30 primeros. Los Grand Slams no contribuyen No contribuye. para nada En a eso. que eso ocurra. No contribuyen a la pensión, no contribuyen a esa ayuda de los challengers, ¿no? Claro. O no contribuyen al profit sharing, que es una fórmula muy buena. Gracias a esas 2 semanas, torneos de 12 días, bueno, se aprobó un plan, el strategic plan que le llaman, a 30 años, en los que los jugadores, a partir del prize money, una vez se paga el prize money, vamos a beneficios al 50-50 con los Master 1000. Joder. Entonces, digamos que el tenista forma parte del business. Claro. Forma Es parte el del primer business, interesado, claro. es el primer interesado en que esos torneos crezcan. En este caso, los Grand Slams, lógicamente, no están en esa fórmula del profit sharing. Y es difícil que estén porque, claro, Sí. ganan muchísimo dinero, generan muchísima pasta y es muy difícil llegar a eso, ¿no? Ojalá. Sí. Me comentabas antes de empezar la entrevista que dentro de la industria del tenis, más o menos en porcentaje, el 85% El 80. 80, perdón, de la facturación la representan los 4 Grand Slams. Sí. Por razones obvias, alcance a nivel televisivo, etcétera. Y el 20% sería la ATP. La ATP y la WTA. ATP Entre y ATP WTA, y WTA. efectivamente, que a veces se nos olvida. ATP y WTA, el circuito femenino. Dentro de ATP y WTA, ¿cuáles serían las fuentes de ingresos, por entender? Dentro de ATP y WTA, al final tienes varias. Tienes el sponsoring. Hay que decir que al final, claro, dentro de ATP y WTA ATP no organiza torneos, quiero decir, lo organiza cada promotor, de cada torneo, ¿vale? Ajá. Entonces, a tu pregunta, la pregunta sería, cada promotor de torneos ¿de dónde se financia? Sí, ¿Vale? Sí, correcto. Porque ATP al final de lo que se financia lo reparte entre sus miembros, ¿vale? Vale. Entre los torneos y los jugadores. Ajá. Entonces, se financia del patrocinio, se financia de los derechos de televisión, se financia del ticketing y se financia de una fuente de ingresos un poco nueva que se llama TDI, ¿vale? Que son digamos, todos los derechos de live scoring, todas las estadísticas que después se monetizan y se venden, y cada torneo, cada miembro, cada promotor recibe una parte de todo el pool de ATP. Uh-huh. Esta última es la que me parece más llamativa de todas, porque las otras son más convencionales, ¿no? El hecho de, oye, patrocinadores, hemos conocido toda la vida, derechos televisivos, entradas de los aficionados que vamos a ver los torneos, pero este último, lo del live scoring, me llama mucho la atención. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es fundamentalmente es vender todos los derechos a todas las plataformas que quieran comprarte esos derechos de estadísticas, de tus propios partidos,
poder apostarlos, las estadísticas que salen en la tele, de derechas cruzadas, el Ajá. porcentaje, todo eso es monetizable y después pues la ATP y la WTA en este caso también, vamos, los vende. Ajá. O sea, los datos de los partidos. O sea, el resultado de un partido, el número de derechas, la velocidad del saque, cuántos errores no forzados Correcto. ha cometido X jugador. Todo esto, por ejemplo, para el tema de las casas de apuestas, estos datos no, o sea, no son públicos, tienen que pagar un canon, ¿no? Un fee para poder acceder a ellos. Bueno, es un poco más complicado que eso. Hay una plataforma que se hace un proceso se va al mercado, esto es lo que se vende, digamos ATP, se vende una cantidad de partidos. Ajá. Y entonces esta plataforma, esta empresa lo que hace es apostar y a partir de ahí esa empresa que no es ATP Ajá. vende todos esos derechos. Ajá. Qué interesante. ¿Y representa un porcentaje importante dentro de...? Sí, representa un porcentaje importante. Ajá. Sí, Okay. o sea, importante, no, parecido al de los derechos de televisión. Uh-huh. Sí. De acuerdo. No, Sí, el mundo no del es, dato, ¿eh? O sea, no es el que más te da, ¿eh? También te lo tengo que No, decir. está claro. Todo depende mucho también del tipo de torneo. Es que todo. Sí. Ten en cuenta que estamos en todos los lugares del mundo, ¿no? Y entonces cada torneo se financia de manera diferente. O sea, por ejemplo, yo cuando está jugando Rafa esta semana, que estaba jugando ahí en Roma y tal, cuando yo me meto en la app de Livescore, la que sea, esos datos provienen de ATP. Provienen de ATP. O sea, el propietario de todos esos datos provienen de ATP. Bueno, muy, muy interesante esta parte.